Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este estudio extenso que estamos realizando sobre el libro de Romanos. Hoy día espero que sea un vídeo más corto que los habituales porque mi tiempo está también bastante reducido hoy día. Pero hoy día nos vamos a dedicar a estudiar los 12 primeros versículos del capítulo 4 de Romanos. Entonces vamos directamente al texto. Pero antes de considerar el texto que voy a leer desde la Reina Valera 1960 hoy día, vamos a hacer un repaso de qué estamos, cuál es la lógica que está siguiendo Pablo. Pablo primero argumentó que los gentiles están bajo pecado porque abandonaron, no reconocieron al Dios verdadero, lo abandonaron, se entregaron a la idolatría y de ahí a la inmoralidad. Eh, en cambio, y también, por otra parte, los judíos también están bajo pecado porque, a pesar de haber recibido la Torá, no la han cumplido cabalmente y por lo tanto también han pecado. Uno podría argumentar que en ambos casos uno puede encontrar excepciones, uno puede encontrar eh, gentiles justos que no se han entregado a la idolatría o que son moralmente correctos, lo que ustedes quieran. Y uno también podría argumentar que hay judíos que son justos, que practican y que son muy dedicados a la práctica de los mandamientos de Dios. Entonces uno podría empezar a matizar, eh, pero Pablo está generalizando, está hablando en términos generales. ¿No? Eh, y su argumento es entonces que toda la humanidad está bajo la condena del pecado y por lo tanto uno tiene que preguntarse cómo es que se puede restablecer una relación justa, una relación normal y sana entre Dios y el ser humano. Y es eso lo que está tratando de responder Pablo y sobre todo él está tratando de evitar que la respuesta sea a través de entrar al pacto del Sinaí o al pacto con Abraham. Eh, lo que él quiere evitar es que los gentiles se circunciden. Por eso para Pablo es muy importante el tema de la circuncisión, es un tema muy sensible. Y no es que él condene el pacto hecho eh, por parte de Dios con Abraham o con Israel, no es que lo rechace, sino que él quiere evitarle a los gentiles tener que entrar a ese pacto y proveerles una vía directa de acceso a Dios. Eso es lo que está en la mente de Pablo. Es decir, Pablo va a tratar de argumentar que es posible tener una relación sana con Dios sin necesariamente convertirse al judaísmo. Ese es el punto de Pablo. Entonces, el capítulo comienza con una pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Como, como caso paradigmático, Pablo va a analizar el caso de Abraham. ¿Y por qué el caso de Abraham es interesante? Porque Abraham fue el primero en pasar de ser gentil a ser judío, fue el primero en circuncidarse. Entonces, analizando el caso de Abraham, es, es, se puede llegar a ver el origen de esta división entre gentiles y judíos y se puede entonces entender cuál es la relación de Dios con ambos grupos y cuál es el propósito de ambos grupos. Entonces, por eso se pregunta eh, Pablo por Abraham. Abraham es el gentil, es el primer gentil que pasa a ser judío. Entonces, ¿qué sucedió con él? Versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si Abraham fue justificado, es decir, si la relación eh,
que, que, que mantuvo con Dios se basó en algo que Abraham hizo, esas son las obras, entonces Abraham tiene el mérito de colocar el fundamento a esa relación. Pero no, de hecho no es así, porque es Dios el que buscó a Abraham y es Dios el que lo sacó de Ur de los Caldeos. Así es que el mérito del fundamento de la relación recae en Dios, no en Abraham. ¿Mm? Eso no lo dice textualmente Pablo, pero él está haciendo alusión al conocimiento previo de sus lectores a la historia bíblica, y nosotros conocemos la historia bíblica, así es que podemos meternos en este diálogo. Verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces ahora Pablo apela a la autoridad de las Escrituras. Pablo no desconoce la autoridad de la Torá. De hecho, la está citando. Y vamos entonces a Génesis 15:6, porque vamos a analizar ese pedazo de la historia de Abraham, ese episodio de la historia de Abraham. Aquí está resaltado en celeste el texto hebreo de Génesis 15:6. Vehemin bad Adonai veyachsheva lo tzedaká. Es muy interesante este verso, porque la primera parte, vehemin, que es la palabra que se traduce como creyó, es una palabra que tiene la misma raíz que la palabra amén. De hecho, las últimas tres letras son las mismas tres letras de la palabra amén. Y, por otro lado, está relacionada con la palabra emet, que es verdad, que es un atributo esencial de Dios. Dios es emet, Dios es verdad. Ahora, este verbo, que es el verbo, la raíz de este verbo significa ser fiel. Por eso está relacionada con amén, con verdad. Y aquí este verbo está en una forma, en un estado que se llama jifil, que es una forma causativa del verbo. O sea, es una forma en que el sujeto causa una acción. Entonces, literalmente lo que dice es que Abraham causó fidelidad o causó verdad en Dios, en Jehová. Lo que está diciendo el texto es que Abraham le atribuyó veracidad a Dios. Dios le hizo una promesa, la promesa está justo antes. La promesa es que la situación es que Dios sacó a Abraham de su carpa, lo llevó afuera, le hizo que mirara a los cielos, vio la multitud de estrellas y le dijo que así sería la descendencia de Abraham. Abraham, que no tenía hijo en ese momento y que ya era viejito. Y Abraham, en vez de pedir una señal, lo que hace es atribuirle veracidad, fidelidad a Dios. Es decir, Abraham consideró que Dios era veraz, era digno de confianza. Y ese hecho, el hecho de que Abraham consideró a Dios veraz, ese hecho le fue contado, le fue considerado a Abraham como justicia, como tzedaká. ¿Y qué tipo de justicia? Este es el tipo de justicia tzedek, que es la justicia que
restablece relaciones a su posición correcta, a su estado correcto. Entonces el texto hebreo nos está diciendo que cuando Abraham consideró que Dios es veraz, que es digno de confianza, entonces Dios consideró que a partir de ese momento la relación de Abraham con él, con Dios, estaba en un punto de sanidad, de normalidad. La relación era como tenía que ser. Porque lo esencial de la fe es considerar que Dios es verdadero. No solamente que existe, sino que es veraz, que es verdad, que Dios es verdad y lo que dice es verdad. Entonces, con esos pensamientos en mente, volvamos a el texto de Romanos. Entonces, la relación de Abraham y Dios se llegó al punto de ser una relación verdadera, una relación como tenía que ser, una relación justa, cuando Abraham le atribuyó veracidad a Dios. O sea, cuando Abraham le creyó a Dios. No es que haya creído en Dios, le creyó a Dios. Y ese es el sentido de la fe, en hebreo, emuná. Emuná, que también tiene relación con amén, con emet, que significa verdad, y con el verbo que se usó para describir que Abraham le creyó a Dios. Entonces, esa emuná, esa fe, que es considerar a Dios fiel y veraz, es lo que restableció la relación. Y eso es lo que va a tomar Pablo como ejemplo en Romanos capítulo 4. Entonces, estamos en Romanos 4:3. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ya? Y aquí lo que está tratando de argumentar Pablo es que existe un precedente de alguien que es considerado justo sin haber participado de las obras de la ley o de obra alguna, sin haber participado de obra religiosa alguna. Verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Verso 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí nos ponemos un poco más confusos. Esto es una cita entre paréntesis del Salmo 32, versos 1 y 2. Aquí nos ponemos un poco más confusos porque por lo menos a mí no me queda claro que David esté hablando de alguien a quien se le atribuye justicia sin obras de la ley. Esto bien puede ser que Dios se esté refiriendo a alguien que justamente por ser obediente a la ley nunca se le haya atribuido pecado. Excepto por esta frase, y cuyos pecados son cubiertos. Vamos a ir un poco al texto del
del, eh, del Salmo. Aquí abajo ustedes lo pueden ver. Aquí está el texto hebreo. Y efectivamente, primero se habla de dos tipos de pecado. Pesha, que es iniquidad, y Hatat. Hatá. Hatá es el pecado que es casi una equivocación, ¿no? Y que efectivamente se habla de el pecado cubierto, ¿no? Ahora, no es exactamente la misma expresión, pero el, porque aquí cubierto es que sui, cubiertos, cubiertos, ¿no? Cubiertos. Eh, pero existe un sinónimo en hebreo, que es el verbo kafar, y kafar significa también cubrir, pero también significa expiar. De hecho, de esa raíz viene Yom Kippur, el día de la expiación, el día en que los pecados son cubiertos. Entonces, está hablando aquí de pecados que son perdonados. Ahora la propia ley de Moisés indicaba cómo se podían tener los pecados perdonados. No vamos a entrar en esos detalles porque sería largo y como les digo, hoy día quiero hacer un video un poco más corto. Pero la ley muestra cómo. Entonces yo no estoy seguro de que aquí David esté hablando de alguien fuera del contexto de la ley. Pero Pablo sí se la juega y como la ley no está mencionada aquí explícitamente, Pablo entiende que aquí se trata de una justicia fuera de los márgenes de la ley. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vamos a seguir para comentar. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ya, y aquí vamos a comentar, porque aquí se pone interesante. La, la gran la gran constatación de Pablo es que a Abraham se le atribuye justicia, que recordemos, tenemos que entenderla como este restablecimiento de la relación entre Abraham y Dios. Este restablecimiento de la relación ocurre antes de que Abraham sea circuncidado. Por lo tanto, Pablo deduce que no es necesario estar circuncidado para tener la relación con Dios restablecida a un plano normal, a un plano justo. Y si esta justicia, si esta atribución de justicia estuvo disponible para Abraham antes de la circuncisión, entonces tiene que estar disponible también para los gentiles y no solamente para los judíos, porque esencialmente cuando Abraham recibió esta justicia o esta atribución de justicia, él era un gentil. Entonces esta es una justicia que está disponible tanto para judíos como para gentiles. Y de aquí se va a agarrar Pablo. Verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ok.
Entonces, vamos a ver. Ya dijimos que Abraham recibió esta justicia antes de la circuncisión, por lo tanto esa justicia está disponible para los gentiles también. Abraham era gentil en ese instante. La circuncisión, dice Pablo, viene a confirmar, viene a sellar, viene a, a ser símbolo de esta relación adquirida a través de la fe, a través de la emuná, a través de atribuirle a Dios veracidad. Entonces, perdonen la comparación, pero la circuncisión sería como la argolla de matrimonio. Por lo tanto, la circuncisión y todas sus obligaciones, todas las obligaciones legales, son posteriores a la justicia de la fe, y por lo tanto no son necesarias para recibir la justicia de la fe. Van a tener una función, por supuesto, van a tener la función después de mantener a la persona en un cierto estado, pero en fin, no nos estamos preocupando de eso ahora. Lo importante es que Pablo está tratando de establecer que los gentiles también tienen acceso a la justicia que le fue atribuida a Abraham. ¿Y a través de qué? A través de la fe. Pero ya hemos dicho que la fe es básicamente atribuirle veracidad a Dios. Bueno, Pablo lo que va a hacer es decir que esa fe es fe en el Mesías. Es decir, que Dios cumplió sus promesas a través de Jesús y que Jesús es, por último, el Mesías verdadero. Entonces, ahí tengo la impresión que Pablo va a hacer una extrapolación que a mí me incomoda un poco, pero la idea fundamental es esa. Lo que está argumentando Pablo es que la justicia que se le atribuyó a Abraham está disponible a los gentiles a través del mismo mecanismo, no a través de obedecer una ley, sino a través de atribuirle veracidad a Dios. Es decir, que cuando nosotros le creemos a Dios, no es que creamos en Dios, eso es básico, es creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios, entonces somos colocados también en una relación restaurada con Dios. La objeción que tengo que hacer es que Pablo relaciona esto con el tema del pecado. Relación que para mí no es tan clara, porque en el caso de Abraham no se habla de que se haya tenido que restaurar a Abraham de algún pecado. Por último, se puede hablar del pecado general de la humanidad, pero no pecado personal de él. Entonces, yo creo que aquí Pablo está haciendo un juego que no es evidente. Él va a considerar que la justificación del pecador es la misma justificación de Abraham. Pero en su argumentación no queda claro cómo él homologa estos dos casos. Porque, ok, Abraham comienza a creer en Dios en una sociedad politeísta, pero solamente se le atribuye justicia cuando él le cree a Dios. Pero él ya ha dejado de participar de la idolatría. Entonces, como les digo, no está claro para mí cómo homologar el caso del pecador con el caso de Abraham, al menos que se esté considerando a Abraham como que viene de vuelta, como que está regresando del pecado general de la humanidad, que es la idolatría. Pero en fin,
Esos serán temas para meditar en futuras ocasiones. Por el momento nos vamos a centrar en esto, en que para Pablo la relación con Dios se restablece de la misma manera como sucedió con Abraham, cuando Abraham le atribuyó veracidad a Dios, le atribuyó fidelidad a Dios y reconoció a Dios como alguien confiable y por lo tanto le creyó a Dios sin pedir, sin pedir señales, sin pedir otro tipo de cosas, sino que simplemente le creyó a lo que Dios dijo. Así es que aprendamos de Abraham, creamos nosotros también en lo que Dios dice, creámosle a la palabra de Dios y vivamos en la certeza de que todo proviene de Dios, que Dios es bueno y, y que todo lo que proviene de Dios finalmente ayuda para nuestra vida. Que tengan todos un feliz sábado. Shabbat Shalom. Chao, chao.